Este fanfic no es mío, es de Sirius, no es Fortuna. En la descripción les dejo el link de esta historia para que la puedan leer. La próxima reina es la bruja de la glaciación. Sirius no es Fortuna. Capítulo 8. El primer viaje de Natsuki Subaru. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. La luz del sol se filtraba a través de los huecos de las cortinas de la habitación de la posada, proyectando cálidas rayas sobre el desgastado suelo de madera. Emilia estaba sentada en el borde de una cama sencilla, esperando pacientemente mientras Puck peinaba meticulosamente su cabello plateado. El espíritu felino, aún medio dormido, ronroneaba suavemente, mientras sus ojos azules observaban perezosamente las intrincadas trenzas que tejía. ¿Quieres añadir una cláusula así a nuestro contrato?, preguntó finalmente Puck, con la voz cargada de sorpresa. Hizo una pausa, con la pata suspendida en el aire y el ceño ligeramente fruncido. Emilia se estremeció, con el corazón en un puño. No es que dude de ti ni nada, aclaró rápidamente, nerviosa. Es solo que, Puck rió entre dientes, un sonido retumbante en lo profundo de su pecho. Lo sé, Lia. No te preocupes. Le guiñó un ojo juguetonamente. Lo aceptaré con gusto, si tú aceptas el mío a cambio. ¿Qué te parece? Una chispa de esperanza se encendió dentro de Emilia, mientras su rostro se iluminó con alivio y un toque de travesura. Emilia, ¿en serio? Dime, ¿cuáles son tus condiciones? Puck se enderezó, adoptando una expresión más seria. De acuerdo con la evolución de nuestro contrato, declaró dramáticamente, nunca revelaré intencionalmente la habilidad de Subaru a otros bajo ningún concepto. A cambio, Lia, quiero que me avises cuando regreses al pasado. ¿Te parece bien? Emilia, ¿sí? Gracias, Puck. Puck se estiró con deleite, con un ronroneo de satisfacción retumbando en su pecho. De nada. Ya que terminamos con eso, ¿puedes contarme qué pasó después de que me desmayara ayer? Bostezó, mostrando una dentadura felina afilada. Emilia respiró hondo y se adentró en el torbellino de acontecimientos ocurridos desde su enfrentamiento con Elsa, la cazadora de intestinos. Relató la identidad del atacante que tenía como objetivo la casa de botín, la recuperación de su insignia, la situación de Felty, finalmente, su precipitada salida de la capital, acompañada por Subaru. Puck, ¿con Subaru? ¿Te lo llevaste? Sus oídos se aguzaron al oír mencionar al chico de pelo negro. Parecía genuinamente sorprendido. Sí, explicó Emilia con paciencia. No tiene casa ni dinero, ¿sabes? Y me salvó la vida. Puck, en ese caso, ¿no podría haber seguido al santo de la espada? Emilia titubeó, frunciendo ligeramente el ceño. Pensé que ofrecerle hospitalidad era lo mínimo que podía hacer, considerando lo que hizo por mí. La expresión de Puck se endureció. ¿Tanta confianza tienes en él?, preguntó con un tono de preocupación. Sé que no parece tener malas intenciones contigo, pero eres una sacerdotisa dragón. ¿Y si intentaba sacarte algo? Una risa de sorpresa brotó de los labios de Emilia, presa de la absurdidad de la idea. Puck. ¡Qué ridículo!, dijo entre risitas. Subaru jamás intentaría algo así. Es demasiado bondadoso. Puck se aclaró la garganta con torpeza, con un dejo de vergüenza en la expresión. De acuerdo. Si intenta algo raro, declaró con fingida seriedad, inflando el pecho, te protegeré de todas formas. Emilia le dio una palmadita juguetona. Puck. Subaru es un buen chico. Insistió, con la voz cargada de diversión. Puck resopló, poco convencido. Deberías ser más cautelosa, Lia. Los hombres son lobos disfrazados, advirtió, con sus ojos azules brillando con fingida sabiduría. Emilia ladeó la cabeza, con una expresión de desconcierto en su rostro. Emilia, ¿lobos? ¿A qué te refieres con eso? Subaru es un humano y tú un espíritu, ¿verdad? Puck tartamudeó, sorprendido por la inocente pregunta de Emilia. Jaja. Bueno, estaba a punto de empezar una explicación elaborada cuando un golpe lo interrumpió. Emilia-sama, llamó una voz desde la puerta. ¿Ya despertó? ¿Eres tú, Ram? Respondió Emilia, con un tono más alegre. Pase, por favor. La criada de cabello color melocotón, Ram, entró con gracia en la habitación, con una expresión tan estoica y serena como siempre.
Puck se dispuso a trenzar el cabello plateado de Emilia, fingiendo desinterés mientras las dos mujeres se miraban de frente. Emilia-sama, dijo Ram formalmente, con una ligera reverencia. Estamos listos para volver a la carretera. Muy bien, Ram. Ya casi estoy lista. Respondió Emilia alegremente. Ram asintió brevemente, mirando a Puck antes de volver a Emilia. Entendido, Emilia-sama. La esperaré con Barusu en el vestíbulo de la posada. Emilia tragó saliva, sintiendo una punzada de decepción al ver que Ram se marchaba sin decir nada más. Ram, murmuró en voz baja, y su voz se fue apagando en el silencio que siguió. Desde su llegada a la mansión Matters, había anhelado salvar la brecha entre ellos, pero sus interacciones siempre permanecieron tan distantes. Es como si el universo conspirara contra mí. Exclamó un hombre vestido de verde, dejándose caer en una silla frente a Subaru en el bullicioso salón de la posada. Si transporto fruta, el cielo desata un aguacero torrencial. Si tomo un atajo, aparecen bandidos de la nada. Es pura mala suerte. Subaru rió entre dientes, recostándose contra la desgastada pared de madera. Parece que tienes un don para atraer la desgracia, Otto. ¿Qué desgracia?, protestó Otto, con las mejillas enrojecidas. Esto es una auténtica tragedia. Dime, ¿alguna vez te han robado unos bandidos? El rostro de Subaru se iluminó con una sonrisa traviesa. Digamos que he tenido bastantes encuentros desafortunados. Le guiñó un ojo, dejando a Otto resoplando de indignación. Ram, que había estado observando el intercambio en silencio, no pudo resistirse a echar más leña al fuego. Parece que Barusu tiene un talento increíble para meterse en líos, comentó secamente, con la voz cargada de sarcasmo. Para encontrar situaciones interesantes, replicó Subaru, señalando el vestíbulo. A diferencia de algunas personas que parecen vagar sin rumbo de una calamidad a otra. Miró a Otto con complicidad. Otto balbuceó, olvidando por un momento su argumento mientras balbuceaba. Oh, qué gracioso. Al menos no estoy completamente perdido ni soy analfabeto. Y sin dinero. La sonrisa de Subaru se ensanchó. Cierto, cierto. Pero oye, añadió juguetonamente, arqueando una ceja, podrías enseñarme a ser comerciante, y luego podríamos convertirnos en cómplices, quiero decir, en negocios. Otto suspiró, negando con la cabeza ante el contagioso entusiasmo de Subaru. Cómplices de desgracia, más bien, murmuró en voz baja. A pesar de las bromas juguetonas, una genuina calidez crecía entre ellos. En ese momento, Emilia se acercó a ellos desde su habitación, su expresión se iluminó al ver a Subaru mientras lo saludaba con un cálido saludo. Emilia, es demasiado linda, hombre. Se perdió en sus fantasías al vislumbrar la encantadora sonrisa de la semielfa, antes de ser devuelto abruptamente a la realidad por el tono seco de Ram. Barusu, es hora de que nos vayamos. Otto, percibiendo el cambio de ambiente, se enderezó y le dio una palmada en el hombro a Subaru. Bueno, declaró, un placer conocerte, Natsuki-san. Si alguna vez decides convertirte en comerciante, puedes intentar encontrarme aquí. Esta posada es mi parada habitual para hacer negocios. Subaru asintió con entusiasmo. Sí, el destino nos unió, ¿verdad? Sin duda nos volveremos a encontrar. Intercambió una mirada cómplice con Otto. Ambos percibieron la inesperada conexión que habían forjado. Una Ram inexpresiva puso los ojos en blanco. Dos hombres encontrando su destino en el pasillo de una posada. ¡Qué conveniente! Subaru se rió entre dientes e ignoró el comentario juguetón de Ram, saludando por última vez a Otto antes de seguir a Emilia fuera de la posada. Mientras viajaban hacia su destino en el cómodo carruaje, Subaru aprovechó la oportunidad para expresar su gratitud. Me siento mal por aprovecharme de su generosidad con tanta comida y alojamiento gratis. Emilia desestimó su agradecimiento con un gesto de desdén. No seas tonto, no es ninguna molestia, dijo, con la mirada perdida mientras observaba el paisaje que pasaba. Ram respondió sarcásticamente. Aceptaré 10 favores como agradecimiento. Subaru. 10. ¿Qué tan justo? Emilia rió entre dientes ante sus payasadas antes de acercarse a Subaru con un atisbo de curiosidad en la mirada.
¿Conocías a este chico, Otto, antes? Subaru negó con la cabeza. No, para nada, admitió. Nos conocimos hoy. Pero sentimos que nos entendimos enseguida. Parecía un buen tipo. Hizo una pausa antes de añadir en voz baja. Es extraño lo fácil que fue hacerme amigo de él. No siempre es fácil para mí. Emilia se giró para mirar a Subaru, con el rostro suavizado. Estás haciendo amigos con más facilidad de lo que crees, dijo con dulzura. No pudo negar la punzada de envidia que le atravesó el corazón al ver a Subaru conectar sin esfuerzo con los demás, mientras ella seguía luchando por salvar la distancia que la separaba de Ram. Tal vez sea el destino después de todo, murmuró Subaru, mientras su mirada se dirigía al paisaje que pasaba. Sus ojos se abrieron de repente, sacados de su contemplación por una visión imponente que emergió de las vastas llanuras que tenía delante. Un árbol colosal, cuyas ramas se extendían hacia el cielo como dedos que agarraban, dominaba el paisaje. Subaru. Emilia, siempre ansiosa por demostrar sus conocimientos, declaró con orgullo infantil. Sé lo que es. Es un árbol gigante que, según dicen, fue plantado aquí en estas llanuras por un hombre misterioso llamado Flugel. El árbol Flugel. Subaru se quedó boquiabierto. ¡Guau! A eso me refiero. Es una fantasía y sé que hay para ti. Ram, con su habitual aire de estoicismo, no pudo evitar comentar. La ignorancia de Barusu no tiene límites. Emilia, riéndose del entusiasmo desenfrenado de Subaru, intervino. Jeje. Subaru, eres realmente infantil. Subaru fingió dolido. ¿Por qué de repente se burlan de mí? Y además, añadió con fingida indignación, no soy un niño. Tengo 17 años, ¿sabes? Emilia y Ram quedaron boquiabiertos, sus expresiones pasaron de la diversión a la sorpresa. Para ellos, los delicados rasgos de Subaru, incluso excluyendo sus inquietantes ojos de Zanpakugan, lo delataban claramente como un niño. En este mundo, la apariencia de Natsuki Subaru lo coloca firmemente dentro de la categoría de niño, independientemente de sus afirmaciones de adultez. Puck se materializó del cabello plateado de Emilia, con una voz entre sorprendida y divertida. 17. Me impresiona que ni siquiera estés mintiendo. Subaru sonrió radiante. Hola Puck. Hola Subaru. Respondió Puck, con un tono más alegre. Gracias por tu ayuda ayer. Subaru. Tranquila. Por la sonrisa de Emilia Tan, puedo hacer lo que sea. Emilia. Bronceado. ¿Qué es eso? Subaru se rascó la mejilla, buscando las palabras adecuadas. ¿Ah? Esa es una expresión de cariño que demuestra la cercanía. Que Puck te llame cariñosamente es injusto, ¿verdad? Déjame entrar también. Puck se rió entre dientes. Tengo que admitir que tu Emilia Tan suena muy lindo. Un leve rubor se apoderó de las mejillas de Emilia, sorprendida por el cariño. Se aclaró la garganta, intentando recuperar la compostura. De acuerdo, lo acepto. Subaru miró a Emilia, estupefacto. Esperaba una protesta enérgica o un silencio incómodo, pero en cambio, ella lo aceptó con sorprendente facilidad. La inesperada respuesta lo dejó sin palabras por un momento. Emilia, de repente avergonzada por la atención, tartamudeó. No me mires. Al darse cuenta de que su mirada la incomodaba, rápidamente desvió su atención hacia Puck. Esperaba que se encogiera, pero obtuve una respuesta positiva. ¿Qué significa esto, comentarista Puck-san? Puck. No tiene muchos amigos, así que le encantan los apodos. Es fácil complacerla. Mi heroína principal es fácil de complacer, ¿eh? Exclamó Subaru con una sonrisa en el rostro. La mirada gélida de Ram lo atravesó. Siempre lo he presentido, pero eres un pervertido por derecho propio, Barusu. Subaru jadeó dramáticamente, luego respondió con un tono juguetón y burlón. Pervertido, no tengas celos de ser excluido, Ramki. Ram se erizó ante el apodo, con la voz helada. Alto ahí. No soy el blanco de tu lujuria desenfrenada. Subaru fingió dolor, agarrándose el pecho con dramatismo. No soy un pervertido. Mis intenciones son totalmente puras, ¿verdad, Puck? Se volvió hacia el espíritu felino en busca de apoyo. Puck, siempre divertido con las travesuras de Subaru, se echó a reír. Ja ja ja.
Déjame fuera de esto. Estás solo, jovencito. ¡Ay! Subaru se desplomó en su asiento, derrotado por la rápida retirada de Puck. Soltó un suspiro teatral y murmuró: «Vaya, eso es más duro que quedar atrapado en un genjutsu inevitable». Emilia ladeó la cabeza, frunciendo el ceño confundida. ¿Genjutsu? ¿Qué es eso? Subaru se dio cuenta de que quizá los había perdido con ese término desconocido. Se encogió de hombros tímidamente y añadió: «Es una especie de ilusión de otra historia». Su vaga explicación solo avivó la curiosidad de Emilia. Señaló la vestimenta de Subaru, la ropa moderna que resultaba tan extraña en ese entorno medieval, y luego sus gestos, mucho más informales que los que observaban la mayoría de la gente a su alrededor. «Tus palabras», empezó con vacilación, «tu vestido, incluso tu forma de hablar, todo es tan extraño». «¿De dónde eres?» Subaru dudó un momento, sopesando sus opciones. Sabía que explicarles a estas personas la existencia de otro mundo sonaría completamente ridículo, pero no tenía otra opción. Yo soy de otro mundo», confesó, preparándose para su reacción. Emilia, Puck y Ram intercambiaron miradas confusas. El concepto de otro mundo estaba más allá de su comprensión. «¿Otro mundo?», repitió Puck con incredulidad, señalando vagamente hacia el este. «¿Te refieres a más allá de la gran cascada?» Ram resopló con desdén. «¿Más allá de la cascada? No seas ridículo, Barusu. Esos cuentos son solo cuentos infantiles. Cualquiera que diga que viene de más allá de la gran cascada está delirando o miente». Hizo una pausa y fijó su mirada en Subaru con frialdad. «Dime, ¿cuál eres tú?» «Subaru. Yo tampoco creía que pudieran existir de verdad. Antes de que me invocaran aquí, siempre los veía como simples clichés de fantasía en novelas ligeras. ¿Y qué era esa gran cascada?» Emilia tomó el control, con la voz llena de orgullo, mientras contaba lo poco que sabía de su mundo. «La Tierra se divide en 4 esquinas, formando un torrente interminable llamado la Gran Cascada. Arrasa con todo a su paso, así que nadie sabe qué hay más allá». Puck añadió, dando saltitos. «Si existiera otro mundo, estaría más allá de la Gran Catarata, un lugar de mitos y leyendas». Sorprendido por su comprensión de los mundos paralelos, aunque fuera una versión deformada, Subaru agregó: «No es como, más allá de una cascada en términos de distancia. Es más como, luchó por encontrar una analogía que pudieran entender. Como, imagina que hay múltiples versiones de este mundo, todas existiendo al mismo tiempo», intentó, recurriendo a explicaciones sencillas, como las que un niño podría entender. Cada una ligeramente diferente de las demás. Respiró hondo y continuó, esperando que sus palabras cobraran sentido. «Se llama, mundos paralelos. O dimensiones». La explicación solo pareció confundirlos aún más. Emilia parpadeó, Puck ladeó aún más la cabeza y Ram dejó escapar un suspiro seco, sacudiendo la cabeza como si estuviera lidiando con un cachorro hiperactivo. «Imagina, un espejo que refleja otro mundo. 2 realidades diferentes coexistiendo». Sus palabras solo parecieron confundirlos aún más. «¿Un espejo?» Emilia lo miró con los ojos muy abiertos. «Imagina, como un montón de espejos, cada uno reflejando una versión ligeramente distinta de la realidad. Por ejemplo, podrías tener un espejo donde todo es exactamente igual y otro donde las cosas son, bueno, diferentes». Ram puso los ojos en blanco. «Siguiendo tu descabellada explicación, no hay forma de viajar entre mundos, como si nada pudiera alcanzar su propia imagen en un espejo. Simplemente detente antes de perderte en tus propias ensoñaciones». Miró a Subaru con una sonrisa burlona. «No esperes que creamos esas historias fantásticas, Barusu». Subaru suspiró, con los hombros hundidos en señal de derrota. «De acuerdo, me rindo. No tienes que creerme». Se dio la vuelta, con la decepción ardiendo en el corazón. No esperaba que aceptaran su historia tan fácilmente, pero esperaba al menos un poco de comprensión. «Te creo, Subaru», dijo Emilia en voz baja. Su voz era dulce, impregnada de sinceridad, y lo reconfortó como el sol abriéndose paso entre las nubes. Una oleada de alivio lo invadió, disipando el desaliento anterior. Subaru no pudo evitar sonreír tímidamente, reconfortado por su inquebrantable fe.
Sintió una oleada de gratitud por su amabilidad. Murmuró, con su voz apenas audible. Emilia ladeó la cabeza, frunciendo el ceño con curiosidad. HM. Es la abreviatura de Emilia Tan, Magi Tensei, explicó Subaru con un brillo travieso en la mirada. ¿Acaso eres un ángel disfrazado? Preguntó juguetonamente, acercándose y mirándola a los ojos. Emilia se sonrojó al encontrarse con su mirada. ¿Estás bromeando otra vez? Le dio un ligero golpe en el brazo con un puchero juguetón. Gracias, Emilia, susurró, sintiendo su corazón más ligero que nunca. Su curiosidad ardía más que nunca. La historia de Subaru, aunque increíble, la cautivaba. Un mundo más allá de la gran cascada, un lugar con reglas e historias diferentes, era simplemente demasiado intrigante como para ignorarlo. Dime más, suplicó, con los ojos abiertos de par en par, maravillada. ¿Cómo es tu mundo? ¿Tienen magia allí? Hizo una pausa y añadió, casi con reverencia. Hay otras criaturas como Puck. ¿Hay elfos allí? Subaru. Vaya. Demasiadas preguntas. Bueno, se rascó la cabeza, intentando ordenar sus ideas. Para empezar, no tenemos magia. Y no hay elfos, ni seres con aspecto de bestia, ni siquiera espíritus, así que, a Emilia se le cortó la respiración. Espera, ¿no hay magia? Su voz reflejaba la incredulidad que Puck sentía. La idea de un mundo sin maná les parecía completamente inconcebible. La magia no era solo una fuente de poder, estaba entretejida en la esencia misma de su existencia. Se sentía tan antinatural como la idea de respirar bajo el agua. Sí, vivir aquí es como un sueño, admitió Subaru, con los ojos brillantes de asombro. En mi pueblo, cosas como la magia solo existían en cuentos y leyendas. Nunca pensé que vería espíritus o elfos hermosos, Emilia Tan, Puck. Puck lo miró fijamente, completamente atónito. Tu mundo parece aterrador, los espíritus somos seres de maná, así que probablemente ni siquiera podría visitar tu ciudad natal. Hizo una pausa y luego añadió con una sonrisa pícara, sacándole la lengua a Subaru. Si es real y no eres un loco delirante, claro está. Subaru se irritó un poco. Estoy perfectamente cuerdo. Nunca tuve que ir a terapia. Replicó, cruzándose de brazos a la defensiva. Emilia, ¿cómo viven sin maná? Ni siquiera puedo imaginar cómo es su vida diaria. Subaru. Bueno, no tenemos maná, así que hemos aprendido a vivir sin él. Hay muchos recursos además de la magia, ¿verdad? ¡Viva la ciencia! La criada Ogra, que había estado escuchando atentamente, decidió seguirle el juego a Subaru. ¿De verdad no hay semi-humanos en tu mundo imaginario? Preguntó con un tono de voz ligeramente divertido. Cautivada por la posibilidad, Emilia se inclinó hacia adelante. ¿Es cierto, Subaru? Insistió, con la voz llena de genuino interés. La idea de un lugar donde semi-humanos como ella no sufrieran discriminación era seductora. Subaru. Sí, solo humanos y animales. Y nada de magia. Elfos, duendes, hadas, demonios, dragones, nunca existieron en nuestro mundo, para empezar, creo. Ram. Demonios, Subaru, ajeno al caos interno de Ram, volvió su atención a Emilia, ruborizándose. Al menos, eso creo, es decir, ver la belleza surrealista de Emilia Tan en este preciso instante destroza por completo mis ideas preconcebidas sobre el mundo. Puck cantó con entusiasmo. Tienes razón, Subaru. Lia es la chica más linda del mundo. Subaru, envalentonado por las palabras de Puck, añadió con confianza. Déjame añadir, en todos los mundos. Emilia, deja de burlarte de mí mientras hablo en serio. Siempre entusiasta de los tropos fantásticos, continuó. Entonces, ¿hay algún dragón aquí? Me sorprende un poco no haber visto uno desde que llegué. Después de todo, los dragones son imprescindibles en la fantasía isekai. Ram resopló con desdén. Ja. No puedo agradecerle lo suficiente a quien te destrozó tanto el cerebro. ¿Qué crees que nos lleva ahora? Se burló, con los ojos brillantes de diversión. Espera. Eso es un dragón. Soltó Subaru, con los ojos abiertos de asombro mientras miraba fijamente a la criatura reptil que tiraba de su carruaje. Emilia rió entre dientes, negando con la cabeza con cariño.
Subaru, qué tonto. Exclamó, divertida por su expresión de desconcierto. La mente de Subaru corría, intentando conciliar lo que veía con la imagen de un temible dragón de sus historias. Vaya, en cierto modo, es un poco dracónico, pero menos impactante. No encaja del todo con la imagen que tenía de los dragones. ¿Hay otros tipos de dragones entonces? Preguntó, con la mirada fija en el dragón terrestre. ¿Como los voladores? A menos que este amigo pueda volar de verdad. Emilia, este es un dragón de tierra, así que no puede. Son dragones voladores, pero son casi imposibles de domesticar. Puck, supongo que está pensando en dragones como Volcánica. Subaru, ¿Volcánica? Puck titubeó un momento, sorprendido por la ignorancia de Subaru. ¿De verdad no sabes quién es Volcánica? Subaru hinchó el pecho con fingido orgullo. Ya te lo dije, ¿verdad? Ingenuo más allá de la comprensión humana y destrozado sin comparación, ese soy yo, Natsuki Subaru. Ram aprovechó la oportunidad y lanzó una respuesta sarcástica. Un tonto que se enorgullece de ser ignorante e inútil, supongo que ese es el tipo de hombre que eres, Barusu. Subaru retrocedió ante el comentario mordaz de Ram y le sacó la lengua juguetonamente en represalia. Volcánica, me suena, reflexionó, rascándose la barbilla pensativo. Ah. Recuerdo que Emilia Tan me habló de él. Ese es el nombre del dragón divino que selló a Satella, ¿verdad? Una exclamación colectiva recorrió el carruaje. Emilia, Ram e incluso Put se pusieron rígidos al oír ese nombre. Satella, la bruja de la envidia. Su infamia era tal que pronunciar su nombre se consideraba tabú. ¿Qué te pasa? Exclamó Put con voz cargada de incredulidad. Subaru palideció al darse cuenta de su desliz. Tartamudeó nervioso. Ja. Perdón, lo olvidé, ese nombre es tabú, ¿verdad? Emilia Tan. Enfatizó su nombre con un tono excesivamente dulce, con la esperanza de disipar la tensión. La semielfa se sonrojó al recordar su propio error. Presentarse como Satella para asustar a Subaru. Lo siento, ¿de acuerdo? Lo siento muchísimo. Balbuceó, invadida por la vergüenza. Puck miró a Subaru con enojo, frunciendo el ceño con sospecha. ¿Qué tiene que ver mi hija con esto? Cuidado con tus próximas palabras, Subaru. Emilia intervino apresuradamente, intentando proteger a Subaru de la ira de Puck. No, Puck, es totalmente culpa mía. Me comporté como una tonta cuando nos conocimos. Además, recuerda que él es de más allá de la gran cascada, así que no sabe mucho de nuestra cultura. Puck seguía sin estar convencido, con la mirada fija en Subaru. Ram intervino con su habitual franqueza. No vuelvas a pronunciar ese nombre en voz alta, Barusu. Sé que tu estupidez es irreparable, pero ni siquiera un niño llegaría tan lejos. Tu capacidad para causar problemas debe estar relacionada con la deficiencia de tu cerebro. Subaru suspiró dramáticamente. ¡Qué duro, Ramki! Intentó relajar el ambiente con una ocurrencia inoportuna. ¿Y bien? ¿Cómo la llamo entonces? ¿Voldemort-chan? Emilia. ¿Voldemort? Puck. Simplemente llámala la bruja, si realmente es necesario. Subaru sonrió. Gracias, Puck-sensei. Rápidamente cambió de tema, llevando la conversación hacia un tema más seguro. Entonces, Emilia Tan, sobre lo que le pasó a Felt, ¿puedes explicarlo? Bien, suspiró, con la mirada seria. Creo que Felt no corre ningún peligro. Para que lo entiendas bien, primero tengo que explicarte mi situación. La voz de Emilia era suave pero firme al exponer la precaria situación de Lugúnica. Describió la agitación del reino. Cómo la familia real había sido aniquilada, dejando un vacío de poder que la ley marcial llenó. El reino ansiaba desesperadamente un gobernante, y todas las miradas se posaron en los posibles candidatos. Meses atrás, Roswaal L. Matters, un poderoso margrave, le había ofrecido su apoyo en su candidatura al trono. En resumen, concluyó Emilia, con una expresión que reflejaba responsabilidad y cansancio, soy candidata a convertirme en la 42ª gobernante de Lugúnica, con el respaldo del margrave Roswaal. Subaru se quedó boquiabierto. ¿Qué? Ahora entiendo por qué Reinar te llamaba con honoríficos, ¿pero qué? Emilia sonrió tímidamente. Lamento sorprenderte.
No pretendía mantenerlo en secreto. Con un movimiento elegante, sacó una piedra negra y brillante, con una joya roja incrustada en el centro que irradiaba una luz etérea. Subaru se inclinó hacia adelante, fascinado. La insignia, una piedra de toque, explicó Emilia, sosteniendo la gema en alto para que él la viera, para determinar si uno es digno del trono. Cuando brilla así, dijo, señalando el vibrante resplandor rubí, significa que estás calificado para ser candidato al título de rey. Para asombro de Puck y Ram, Emilia puso la piedra de toque en la mano de Subaru. Un objeto tan preciado, potencialmente crucial para su propia candidatura, entregado libremente sin el menor asomo de miedo ni sospecha, decía mucho de la confianza que existía entre ellos. Mientras Subaru sostenía la piedra, su brillo vibrante se extinguió como una brasa que se apaga. Oh, ya veo cómo funciona, murmuró Subaru, dándole la vuelta a la piedra pensativo. Pero espera. Emilia Tan, perdiste la prueba de tu estatus como candidata a rey. No lo digas así. Protestó, con un toque de vergüenza tiñendo sus mejillas. No se perdió. Me lo robó un ladrón. Subaru jadeó dramáticamente, agarrándose el pecho. Es lo mismo. Exclamó, con los ojos abiertos y fingidos de horror. Emilia se sonrojó aún más, nerviosa por su teatralidad. No cambies de tema. Dijo, recuperando la firmeza en su voz. Lo que quiero decir es que ayer noté que brillaba igual en las manos de Felt. ¿En serio? Exclamó Subaru con una amplia sonrisa. Felt puede convertirse en la próxima reina, ¿quién lo hubiera imaginado? Eso parece, creo que Reinar también lo notó y se la llevó para confirmarlo. Claro, añadió, bajando la voz con aire conspirador, es un secreto solo entre nosotros cuatro, ¿de acuerdo? Subaru sonrió, bajando la voz hasta convertirse en un susurro, mientras le devolvía la insignia. De acuerdo, Emilia Tan. Puck intervino, con un tono igualmente bajo. Está bien, Lia. Ram guardó silencio, aunque su aguda mirada también había observado la reacción de Fel la noche anterior. Como leal doncella de Roswaal, pretendía informar discretamente a su amo de sus observaciones. Mirando de nuevo el imponente árbol que dominaba el entorno, un pensamiento se apoderó del joven como una manta acogedora. Así que estuve involucrado con 2 princesas en mi primer día aquí, ¿eh? Reflexionó. No me disgusta este cliché isekai. Aún no sé por qué me invocaron, pero parece que, después de todo, podría ser el protagonista de este mundo. Su sonrisa burlona y sus pensamientos de satisfacción no escaparon a la atenta mirada de Puck. Mientras los últimos rayos de sol se perdían en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, llegaron a un claro apartado al otro lado del camino. Un gran roble ofrecía abundante sombra, ideal para acampar y pasar la noche. El dragón de Tier de satisfacción. Su poderosa corpulencia proyectaba una larga sombra sobre la hierba. Emilia y Subaru se despedían de Puck, el espíritu felino que necesitaba descansar y tiempo para acumular mana para el día siguiente. Ram, sin embargo, permaneció alerta. Su mirada estaba fija en el chico de cabello negro, Natsuki Subaru. La desconfianza inicial no había desaparecido por completo de sus ojos rubí. Natsuki Subaru, reflexionó. Un hombre sospechoso que se acerca a una candidata real el día que le robaron la insignia, qué casualidad. Eso es lo que cualquier persona normal pensaría de él. Pero Ram no es nada común. Su intelecto superior lo define claramente. Baruso es solo un perro fiel que acaba de encontrar a su amo. La inteligencia de Ram le permitió ver más allá de las apariencias y evaluar adecuadamente a Natsuki Subaru. Su presencia no era abiertamente amenazante, pero la cautela seguía siendo su principio rector. Sin embargo, por si hay una posibilidad entre 1.000.000 de que me equivoque, debería ponerlo a prueba. Con sigilo experto, Ram deslizó una pequeña bolsa con una cantidad considerable de monedas de plata en una caja cerca de su campamento improvisado. El dinero no era ostentoso, lo suficiente como para ser tentador, pero no tan llamativo como para alarmar. Voy a buscar leña, anunció. Barusu, vigila nuestras pertenencias. Subaru. Está bien, Ram-ki. Pero puedo ayudarte, Ram lo interrumpió con un gesto despectivo de la mano. Prefiero evitar que me ataque en un lugar apartado, Barusu, dijo con un dejo de sarcasmo en sus palabras.
Puedo con esto sola. Subaru farfulló, con indignación reflejada en su rostro. KH. No haré nada. Protestó. Además, si piensas eso de mí, ¿por qué me dejarías solo con Emilia-tan? Los labios de Ram se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. Ja. Alguien tiene que vigilar nuestras cosas, dijo con voz desbordante de condescendencia. Alégrate de ser útil por una vez. Está bien, refunfuñó Subaru, tratando de parecer indiferente mientras Ram se alejaba del claro hacia las arboledas más cercanas. Sin embargo, en lugar de simplemente recoger leña, activó la clarividencia, un poderoso hechizo de vigilancia que le permitía observar discretamente las acciones de Subaru desde lejos. Subaru parecía completamente ajeno al bolso que ella había dejado cerca del campamento, con toda su atención centrada en Emilia. Habló animadamente, y su risa resonó suavemente en el crepúsculo mientras trabajaban juntos torpemente para montar el campamento. Quizás realmente era inocente, o quizás poseía un intelecto lo suficientemente agudo para no caer en una trampa tan transparente. De cualquier manera, Baruso había pasado la primera prueba. Al menos por ahora, pensó Ram. Lo cierto era que Subaru ya se había ganado una sorprendente confianza de Ram. Su sinceridad, sus torpes intentos de ayudar, incluso su exasperante tendencia a soltar cosas inapropiadas, todo ello desvaneció sus sospechas iniciales. Y tal vez se encontró buscando desesperadamente evidencia para justificar sus dudas, implementando así esta obvia trampa. Pero, por supuesto, nunca lo admitirá ante nadie, ni siquiera ante sí misma. Campamento de fuego. Exclamó Subaru con la voz llena de entusiasmo juvenil. Hace siglos que no hago uno. Siempre me divertía más con amigos. La sonrisa de Emilia se suavizó ante sus palabras. Nunca tuve que acampar con nadie más que Puck y otros espíritus, pensó en voz baja, con la mirada fija en el cielo. Se siente bien poder relajarse y simplemente disfrutar del momento. Se lanzó a una descripción de fogatas crepitantes, malvaviscos pegajosos e historias escalofriantes compartidas bajo las estrellas. Emilia escuchó con genuino interés, mientras su propia sonrisa se iluminaba contra los tonos cada vez más oscuros del crepúsculo. ¿Sabes?, reflexionó Subaru, volviéndose hacia Emilia con el ceño fruncido. Ram es un poco rara para ser una criada. Su comportamiento descortés, siempre es tan directa, tan brusca. Dijo con una sonrisa. Pero quizás solo sea su forma de demostrar que realmente le importas. La suerte de Natsuki Subaru fue que Ram no podía escuchar sonidos a través de la clarividencia, solo ver. Emilia rió suavemente, pero un destello de tristeza se dibujó en sus ojos. Tienes razón, al menos eso creo. Después de todo, rara vez se comporta así conmigo. Subaru ladeó la cabeza, reflexionando un momento. Quizás la diferencia de rango entre ustedes la intimida, aunque me cuesta creer que eso venga de ella. Sus palabras conmovieron a Emilia, quien confesó. Ojalá pudiera estar más cerca de ellas, de Ram y de su hermana. Pero siempre hay un muro entre nosotras, por mucho que lo intente. Un silencio contemplativo se instaló entre ellos mientras ambos miraban las llamas parpadeantes de su fogata. ¿La odian por ser semielfa? Debe sentirse muy sola, pensó Subaru con compasión. Una punzada de empatía lo recorrió. Lo entiendo, respondió con dulzura, mirándola a los ojos con sinceridad. Es duro sentir que hay una barrera entre tú y tus seres queridos. Tras una breve pausa, se inclinó hacia adelante y su rostro se iluminó con una gran sonrisa. Emilia-tan, dijo con seriedad, quizás pueda ayudarte a cerrar esa brecha. Emilia parpadeó sorprendida. ¿Eh? En ese preciso instante, Ram regresó con los brazos cargados de leña, con movimientos eficientes y precisos. Sin decir palabra, colocó los leños cuidadosamente junto con las piedras para formar una chimenea improvisada, con una expresión tan reservada como siempre. Subaru, al verla llegar, murmuró en voz baja, hablando del diablo. La operación Amistad está en pleno apogeo. Pensó mientras miraba a Ram, quien encendió el fuego con una piedra mágica de fuego que sostenía. Decidió empezar con buen humor, apuntando al orgullo de Ram. Ramki, dijo Subaru con fingida diversión. Debes ser una mujer de hierro para ignorar a una dama tan encantadora.
Miró fijamente a Emilia. Creo que ya habría vendido mi alma por ser su confidente. Ram se detuvo un segundo antes de mirarlo con frialdad. Así es como terminaste solo, pasando una noche entera con desconocidos. Debes ser un confidente excepcional, Barusu. Subaru hizo una mueca ante la burla, mientras que Emilia soltó una risita, divertida a su pesar. Se encogió de hombros. Bueno, primer intento. Fracaso. Pero no iba a rendirse tan rápido. Subaru. Bien, una hipótesis absurda. Imaginemos que están perdidos en un bosque, sin dinero ni recursos. ¿Quién tomaría la iniciativa? Emilia arqueó una ceja con curiosidad, mientras que Ram permaneció estoica, con expresión inmutable. Subaru esperaba una declaración que revelara alguna dinámica oculta entre ellos. Quizás una pista de que el semielfo confiaba en la criada, obligándola a mostrar respeto a pesar de las apariencias. Pero el resultado fue una simple y fría observación de Ram. Solo lo sabremos si sucede, afirmó con voz monótona. ¿Para qué perder el tiempo con preguntas tan estériles? Subaru hizo una mueca para sus adentros. Había fallado otra vez. Esta campaña de amistad estaba resultando más difícil de lo que esperaba. Frunció el ceño y una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro mientras urdía un plan. Un escenario de cooperación forzada. Deliberadamente, volcó una bolsa que llevaba detrás, esparciendo su contenido por el suelo del bosque. Un pretexto perfecto para que juntaran cosas, pero tan pronto como Emilia empezó a agacharse, Ram le interrumpió. Emilia-sanma, yo me encargaré. Y lo hizo, sola, recogiendo con eficiencia los objetos esparcidos. Subaru apretó los dientes. Era un caso perdido, evitando deliberadamente cualquier interacción con Emilia, incluso las oportunidades más obvias de cooperación. En ese momento, era seguro decir que estaba esquivando señales a propósito. Por un momento, consideró rendirse, pero eso no era propio de Subaru. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Si se negaba a acercarse a Emilia voluntariamente, iba a crear una situación en la que no tendría otra opción. Así que, en un último intento, recurrió a un método más radical. Simular un accidente. Acercando la mano a las llamas de la fogata, fingió que lo habían pillado desprevenido y dejó escapar un gemido de dolor. ¡Ay! Caliente. 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 Se quemó deliberadamente. Emilia se enderezó de inmediato. Subaru, ¿estás bien? Se arrodilló a su lado, con la mano suspendida sobre la quemadura antes de buscar con delicadeza la de él. Subaru miró furtivamente a Ram, esperando que interviniera, que se apresurara a ofrecer una solución o incluso una mirada de compasión. Pero la criada permaneció sentada, con los brazos cruzados, mirando impasible las llamas. La fría indiferencia de Ram lo sorprendió. Debería enfriar eso con agua, Emilia-sanma, le aconsejó, con la misma seriedad de siempre. Hay una cantimplora junto a la bolsa. Subaru abrió mucho los ojos. Lo dejaba completamente en manos de la dama, sin mostrar la más mínima preocupación por su bienestar. Exasperado, se desplomó sobre un tronco, derrotado. Había ido demasiado lejos. En ese momento, Emilia le puso una mano reconfortante en el hombro, con una caricia sorprendentemente cálida contra su piel. No te preocupes, Subaru, dijo en voz baja, con la mirada llena de genuina preocupación. Es solo una quemadura leve. Gracias, Emilia-tan. Subaru se encogió de hombros, con una sonrisa cansada en los labios. La calidez de su empatía fue como un bálsamo para su frustrado espíritu. Y entonces se hizo el silencio. Un instante suspendido, perturbado solo por el crepitar del fuego y el suave susurro de las hojas del roble, hasta que Ram finalmente rompió el silencio. Señora Emilia, Ram, contra todo pronóstico, finalmente se volvió hacia Emilia, con su mirada directa y legible. Me pregunto cómo te fue el día después de separarnos en la capital, ¿cómo conociste a este bicho raro? Preguntó simplemente, con un tono neutral pero con un toque de curiosidad. Emilia se alegró al instante, encantada con la iniciativa de la criada. Una sonrisa se dibujó en su rostro al empezar a relatar su día, las aventuras que la habían llevado a visitar a Subaru.
Habló animadamente, omitiendo hábilmente cualquier detalle sobre el bucle temporal infernal en el que estaban atrapados, centrándose en cambio en los momentos más alegres de su viaje. Mientras hablaba, Ram escuchaba pacientemente, asintiendo discretamente de vez en cuando o haciendo una breve pregunta que denotaba un interés genuino. El chico de cabello negro los observó en silencio, con una sonrisa de satisfacción formándose en sus labios. Quizás esto era solo una grieta en el muro de Ram, pero era un comienzo. Una chispa de calidez brilló en su interior, alimentada por la esperanza de que algún día pudieran ser amigos íntimos. Al día siguiente, su carruaje avanzaba a los tumbos por un ancho camino adoquinado, serpenteando a través del denso bosque. Era casi mediodía cuando apareció a la vista el pueblo de Erlam, un mosaico de casas pintorescas enclavadas entre campos verdes, una señal de que se estaban acercando a su destino. Dentro del carruaje, la atmósfera bullía con una charla animada. Puck y Subaru nunca dejaban de entretener a Emilia y Ram con sus bromas juguetonas. De repente, el carruaje se detuvo con una sacudida, sacudiendo a sus ocupantes. No era el típico viaje accidentado sobre terreno irregular. Esto era diferente. Una quietud repentina, como si el suelo bajo sus pies se hubiera alarmado. Emilia, ¿qué pasa? ¿Por qué nos detenemos, Ram? Ram, siempre serena, respondió con voz tranquila pero con un toque de inquietud. Emilia-sama, el dragón de tierra se detuvo. Quizás se sintió lo suficientemente amenazado como para detenerse tan repentinamente. Cerrando los ojos, Ram se concentró, recurriendo a la clarividencia. Un momento después, volvió a hablar, con la voz tensa, como si estuviera advirtiendo. Muchos Wolgarms vienen a por nosotros desde ambos lados. La mente de Subaru daba vueltas, intentando procesar cómo Ram había descubierto esta amenaza tan rápido. Sin embargo, se mordió la lengua, intuyendo que el tiempo apremiaba. La situación exigía acción inmediata, no preguntas vanas. ¿Qué? Jadeó Emilia, con los ojos abiertos de par en par, alarmada. Pero la barrera. Ram frunció el ceño con preocupación. Parece que ha habido brechas, dijo con la voz tensa por la inquietud. Esto no es nada normal. La confusión y el miedo invadieron a Subaru mientras el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Tartamudeó. ¿Qué está pasando? La mirada de Emilia se dirigió a Puck, que estaba sentado en su hombro. Extendió la mano con su vínculo telepático compartido y preguntó con urgencia. ¿Crees que soy yo quien los atrae? ¿Como en el bosque Elior? La respuesta de Puck llegó rápida y con un toque de urgencia. Sea como sea, no deberíamos quedarnos aquí mucho tiempo. Como si confirmara el mensaje de Puck, Subaru soltó. Emilia-tan, nos están atacando o algo así. Entonces, deberíamos huir a la mansión lo más rápido posible. Barusu, comenzó Ram, pero Emilia la interrumpió. No podemos, dijo con firmeza, con la voz llena de convicción. Si nos vamos de aquí y la manada de Wolgarms nos sigue, pondremos a los aldeanos en peligro. Tenemos que arreglarlo. Subaru abrió la boca para protestar, pero se detuvo al percibir la firme determinación en la mirada de Emilia. Simplemente murmuró, Emilia. No te preocupes, Subaru. Dijo con una voz cálida y segura. Mientras te quedes ahí, todo estará bien. Puck intervino con un tono alegre pero decidido. ¿Sí? Lia y yo estamos acostumbrados a estas situaciones. Subaru sintió una punzada de frustración que le era familiar, apretando los puños con fuerza. A pesar de su valentía y habilidades, no podía evitar la sensación de impotencia, de depender completamente de ellos porque no era lo suficientemente fuerte para ayudarlos ni protegerlos. Inutilidad. Esta sensación familiar se apoderó de su corazón. Emilia no perdió tiempo. Con un elegante salto, salió del carruaje y aterrizó a la derecha del camino. Una ráfaga de movimientos le siguió mientras unía múltiples picos de hielo flotantes, listos para lanzarse en cualquier momento, con la ayuda de la potente magia de Puck. Eluma. En ese mismo instante, Ram se abalanzó del asiento del conductor. Sacó su varita y se quedó quieta, con la mirada fija en la amenaza que se acercaba por el flanco izquierdo. El aire crepitó de anticipación, y entonces los Wolgarms se lanzaron hacia adelante, una masa gruñona y desgarradora.
fueron recibidos por la magia de viento arremolinada de Ram, que los cortó con precisión mortal, y por las púas de hielo de Puck, que destrozaron huesos y lanzaron fragmentos de furia congelada. Subaru observaba desde la relativa seguridad del carruaje, con la respiración entrecortada mientras presenciaba la carnicería que se desarrollaba afuera. Apretó la frente contra el cristal, con la mirada fija en el horroroso espectáculo. «Lobos», tartamudeó, con la voz impregnada de incredulidad. «No son monstruos. Dan miedo». Pero, maldita sea, Emilia se movía con una gracia natural, un torbellino de poder en medio del caos. Parecía anticipar cada ataque, su magia fluía fluidamente de sus manos. Las púas de hielo voladoras alcanzaron a sus objetivos con una precisión escalofriante. Cada una dio en el blanco, enviando oleadas tras oleadas de criaturas agitándose en agonía. En realidad, da mucho más miedo que todas ellas. Susurró Subaru, con una mezcla de asombro y miedo en su interior. Su mirada se dirigió entonces a Ram, quien se mantuvo firme ante el implacable ataque. Cada ráfaga de magia de viento que desataba era un testimonio de su habilidad y dedicación. No hay fin. El Fula rugió, desatando una espada de viento que surcó el aire a una velocidad cegadora, acabando con múltiples bestias de un solo golpe. Pero incluso mientras luchaba con valentía, Subaru notó que su respiración se volvía cada vez más entrecortada. Sus movimientos se volvieron más lentos y trabajosos, y una gota de sudor le corría por la sien. La implacable marea de Wolgarms no daba señales de ceder. «Eso es malo, no puedo seguir el ritmo», murmuró para sí misma, con el miedo reflejado en su voz mientras otra oleada de criaturas avanzaba. Emilia, tras haber resistido el ataque ella sola en un instante, saltó lo suficientemente alto como para alcanzar la parte superior del carruaje de un solo salto y ayudar a Ram. Su corazón dio un vuelco al ver lo que tenía delante. Un Wolgarm, uno que Ram había esquivado por poco, se lanzó hacia adelante con intenciones letales, sus mandíbulas a centímetros de la garganta de la criada. «Aidara». Con un grito, Subaru apareció de repente a su lado, blandiendo con ambas manos una pesada espada blanca, el rompehuesos de Elsa, en el cráneo del Wolgarm. «Ram. Barusu». Subaru, impulsado por la adrenalina de su primera muerte, sonrió con desenfreno. «Siguiente», gritó, intentando desenvainar su espada del cráneo del Wolgarm. Pero estaba clavada en el hueso de la bestia. Instintivamente, Subaru se lanzó frente a Ram, preparándose para el siguiente ataque, un escudo contra el peligro inminente, cuando una voz aguda, como una campana plateada, cortó el caos. «Subaru». En un movimiento demasiado rápido para que el ojo humano lo siguiera, Emilia se materializó entre Subaru y el Wolgarm que se aproximaba, protegiéndolo con su propio cuerpo. Apretó los dientes, con una expresión de férrea determinación, al ser alcanzada por los colmillos de la bestia. Subaru jadeó y una ola de horror lo invadió al presenciar la sangre que brotaba del brazo mordido de Emilia. «Puck, Lia». Pero antes de que el espíritu felino pudiera siquiera moverse, Emilia actuó. Con una velocidad que desmentía su herida, agarró al Wolgarm por el cuello, apretándolo con fuerza hasta que emitió un gemido ahogado. En un instante, el hielo surgió de las puntas de sus dedos, encerrando a la bestia en un bloque sólido de terror congelado. «Eluma», pronunció con frialdad, con una voz desprovista de emoción, mientras desataba una lluvia de fragmentos de hielo, cada uno de los cuales daba en el blanco con una precisión mortal. Los Wolgarms circundantes fueron diezmados en segundos, sus gritos resonaron en la noche mientras caían víctimas de su ira. Solo el crujido del hielo y el silencio escalofriante que siguió rompieron la tensa atmósfera. Subaru y Ram se quedaron paralizados, hipnotizados por la demostración de poder y ferocidad del mago de cabello plateado. La mirada de Subaru se posó en el brazo ensangrentado de Emilia, y su instinto protector se despertó de golpe. «Emi», empezó, extendiendo la mano instintivamente. Pero Puck fue más rápido. «Lia. Tu mano». Con un frenesí de movimientos, el espíritu felino se materializó junto a Emilia. Sus diminutas patas brillaban con magia curativa mientras comenzaba a aliviar el dolor de su herida. En esos momentos, Puck siempre odiaba su propia falta de aptitud para la magia curativa y el hecho de que no podía hacer nada mejor que dar primeros auxilios a su contratista.
Entonces notó algo oscuro que latía débilmente desde la mordedura. Una maldición, pensó con tristeza. Emilia-tan, ¿estás bien?, preguntó Subaru con voz preocupada. Puck dirigió una mirada furiosa a Subaru, listo para desatar un torrente de reprimendas por poner a Emilia en peligro. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, Emilia ya se dirigía hacia Subaru, con su cuerpo tembloroso irradiando preocupación. Subaru. ¿Estás bien? Su voz temblaba de urgencia, con lágrimas en sus ojos amatista mientras le observaba en busca de alguna herida. ¿Estás herido? Subaru, Ram e incluso Puck quedaron atónitos ante su reacción. A pesar del dolor que se le marcaba en el rostro y la sangre que le manchaba el brazo, la principal preocupación de Emilia era el bienestar de Subaru. Estoy bien, balbuceó Subaru, con el corazón henchido por una mezcla de culpa y gratitud. ¿Y tú? Esta herida, lo siento mucho. Las palabras salieron atropelladamente, cada una impregnada de arrepentimiento. Emilia suspiró, con un toque de diversión suavizando sus rasgos. Subaru, prefiero oír un solo gracias que muchos lo siento. Los hombros de Subaru se hundieron ligeramente ante esto, sus mejillas se sonrojaron. Gracias, murmuró, apenas audible. Una sonrisa radiante se dibujó en el rostro de Emilia. No tienes que disculparte, estoy bien, dijo con una voz cálida y tranquilizadora. Su mirada se dirigió a Ram, con preocupación en la voz. Ram, ¿estás bien? Ram hizo una ligera reverencia, con un atisbo de fatiga en sus movimientos. Estoy bien, Emilia-sama. Me estoy recuperando de la falta de energía. Me alegro, murmuró Emilia, con un gesto de alivio. Se giró hacia Puck, que seguía rondando cerca, con un tenue resplandor de magia curativa residual en su cuerpo. Gracias, Puck, por la curación. De ahora en adelante, me encargaré yo. Una serie de orbes etéreos se materializaron a su alrededor, bañando su brazo herido con una luz suave y pulsante. Tengo que arreglar la barrera, anunció Emilia con voz firme pero amable. Subaru, Ram, espérenme aquí. Si hay algún problema, contáctenme por Puck o hagan una señal visible o ruidos. No tardó. Con esas palabras, erigió rápidamente una barricada de brillantes púas de hielo a su alrededor, creando un anillo protector alrededor del carruaje dragón. Luego, con un gesto decidido, desapareció en el denso bosque. Su cabello plateado brillaba como la luz de la luna entre las sombras cada vez más profundas. Con el corazón acelerado, una criada de cabello azul y rostro estoico que apenas delataba emoción se encontraba ante la puerta principal de la imponente mansión Matters. A su lado, una niña con un cabello rubio sorprendentemente brillante, peinado en dos coletas, un atuendo de tonos vibrantes y un rostro aún más impasible. Los últimos rayos del sol teñían el cielo de intensos tonos mientras un lujoso carruaje, tirado por un magnífico dragón terrestre, avanzaba lentamente por el camino. Se detuvo frente a ellos, y el conductor, Ram, descendió con elegancia. A pesar de apretar los puños hasta clavarse las uñas en las palmas, la criada que esperaba logró mantener la compostura. La reconfortante visión de la cálida sonrisa de Ram, reflejada en su propia expresión tranquila, la tranquilizó. Me alegro de verte de regreso, Nee-sama, expresó, su tono apenas audible por encima del suave relincho del dragón terrestre. Ram le devolvió la sonrisa. Un rastro de cansancio suavizó sus rasgos. Igualmente, Ren. Si el cabello de la chica fuera color melocotón en lugar de azul cielo, se podría jurar que era una copia perfecta de Ram. Ambos intercambiaron una sonrisa silenciosa, un vínculo forjado por experiencias compartidas y un afecto tácito. Entonces tres figuras, Emilia, Subaru y Puck, salieron del carruaje, lo que hizo que su corazón se congelara nuevamente. Subaru abrió mucho los ojos, recorriendo con la mirada la imponente estructura. Esa mansión es absurdamente grande, exclamó, olvidando por un momento su cansancio. Luego se giró hacia Ren, con una expresión que pasó del asombro a la sorpresa. Además, vaya, te pareces a Ram-ki. Ren permaneció en silencio, con su mirada fija en Subaru, una miríada de emociones girando detrás de su fachada distante. De repente, Puck se lanzó hacia la pequeña rubia, Beatrice. Betty. Por favor.
Disipé la maldición, pero sus heridas, la expresión de Beatrice se suavizó ante la súplica de Puck, y un toque de genuina preocupación reemplazó su habitual impasibilidad. Por supuesto. Dijo con voz tranquilizadora. No te preocupes, Bubi, cuidaré de la niña, tal como me pediste. De hecho, parece que Puck-sama fue quien llamó a Beatrice-sama. Ahora entiendo por qué los esperaba conmigo, reflexionó Rem. Beatrice caminó con gracia hacia Emilia, quien estaba ligeramente pálida por su reciente experiencia. Un suave brillo emanaba de las yemas de sus dedos, bañándola en una calidez reconfortante. No es para tanto, murmuró Emilia, restando importancia a la preocupación de Beatrice con una sonrisa amable. No deberías haberla molestado por esto. Beatrice. HMPH. Mantén la calma y déjame curarte bien. Tus habilidades de curación son normales, supongo que te dejaré en un estado perfecto. Claro, supongo que no será gratis. Subaru. Tienen una loli perforadora aquí. Un placer conocerlos. Adoptó su extravagante pose característica y añadió. Soy Natsuki Subaru, un ser de otro mundo, despistado y sin dinero. Su extravagante introducción fue recibida con silencio por parte de Rem y Beatrice, cuyas expresiones delataban su absoluta falta de diversión. Ram suspiró, negando con la cabeza mientras se dirigía a Subaru. Supongo que te empeñas en dar a cualquiera una primera impresión tan vergonzosa. De verdad que no tienes salvación, Barusu. Subaru farfulló indignado. Uf. Uno me intimida y los demás me ignoran. Se lamentó, levantando las manos con fingida desesperación. Emilia, siempre tan bondadosa, intervino con una sonrisa amable. Tuve muchos problemas en la capital, pero fue entonces cuando él me ayudó. Le debo la vida y muchas otras cosas. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par cuando Emilia lo elogió, y su expresión cambió a una de gratitud exagerada. Emilia-tan, me estás derritiendo el corazón. Paramédico. Declaró, agarrándose el pecho con gesto dramático. Emilia rió suavemente. Es, bueno, un poco peculiar, pero es un buen chico. Dijo con una sonrisa cariñosa. ¿Es así? Preguntó Rem, con una voz cargada de educada curiosidad. Ante su vaga explicación, Rem lanzó una mirada a la persona que estaba a su lado, su hermana gemela de cabello rosado que tenía un extraño parecido con ella. Ram sostuvo la mirada de Rem con un silencioso asentimiento, negó con la cabeza antes de volver a mirar a Emilia. Emilia-sama podría responderte mejor. Es algo que ocurrió mientras Emilia-sama y yo estábamos separados. Rem. Separados. Creí que estabas con Emilia-sama para escoltarla, fue para animar a Emilia-sama a ser independiente y tener un fuerte sentido de responsabilidad, explicó, como si dijera algo obvio. Una chispa de admiración iluminó los ojos de Rem. Como era de esperar de Nee-sama, estoy muy impresionada. Emilia no pudo evitar reírse entre dientes ante el intercambio entre sus dos guardianes. Se llevan de maravilla. Subaru. Francamente, solo parece una excusa. Luego le guiñó un ojo a Ram con aire de complicidad, levantando el pulgar. No te preocupes, siempre puedes aprender de tus errores para tu próxima misión de escolta. La respuesta de Ram fue rápida y cortante, con los ojos llenos de irritación. Si mis métodos son tan defectuosos, quizá tu mente analfabeta debería ofrecerte algunas sugerencias útiles, Barusu, replicó con la voz cargada de sarcasmo. Emilia se echó a reír a carcajadas, agarrándose el estómago. Por favor. No me hagas reír tanto. Subaru aprovechó el momento. Tu risa es una melodía divina. ¿Verdad, Puck? Exclamó, sonriendo radiante al gato que estaba sentado en el hombro de Emilia. El gato guardó silencio un instante antes de responder. ¿Sí? La risa de ella es la mejor del mundo. Ren, observando la interacción entre Emilia y Subaru, expresó su teoría en voz baja. Este chico debe ser alguien que conociste mientras estabas separada de Nee-sama. Emilia asintió, con una expresión pensativa en el rostro. Sí. Quiero ofrecerle hospitalidad por su ayuda, dijo con cariño. ¿Dónde está Rosoal? Tengo que informarle de lo que le pasó. Ram, siempre práctica, ofreció su aprobación con un breve asentimiento. Una sabia decisión, Emilia-sama.
Rem se mantuvo con una compostura casi antinatural, su placidez habitual enmascarando una tormenta de emociones que se gestaba bajo la superficie. Cada vez que Subaru la miraba a los ojos, una oleada de ira amenazaba con abrumarla, obligándola a apretar los puños y contener una respuesta. Los únicos que ignoraron su hostilidad fueron Emilia y el propio Subaru. Rem luchó una batalla perdida contra la creciente marea de furia dentro de ella, impulsada por 3 factores. El primero fue un olor inconfundible que se aferraba a Subaru. Un miasma empalagoso, parecido a algo podrido y corrupto. Todos los individuos que había conocido que poseían esta peculiar aura resultaron ser miembros del culto de la bruja, devotos seguidores de la infame bruja de la envidia, que orquestaba atrocidades atroces en su nombre. La masacre de la propia aldea de Rem era un recuerdo inquietante grabado en lo profundo de su alma, un brutal recordatorio del horror que el culto de la bruja era capaz de infligir. La segunda fuente de su ira surgió de un vínculo compartido con su hermana, Ram. Gracias a su sinestesia única, los gemelos podían percibir las emociones y los pensamientos fugaces del otro con una claridad desconcertante. Ese mismo día, Rem había sentido una punzada de miedo y angustia que emanaba de Ram durante su encuentro con la manada de Wolgams. Esta culpa irracional dirigida a Subaru encendió aún más la ira de Rem. Y entonces llegó lo inesperado, una revelación tan impactante que le provocó escalofríos en la espalda. ¿Es culpa de ese hombre? Emilia Sanma, porque huele a bruja. Notas. Francamente, todos los arcos son buenos, pero creo que me gustó el arco 2 menos que los otros. Sí, cuando era un novato, tonto y hambriento de batalla, todos tuvieron esa fase, ¿verdad? No estoy del todo satisfecho con este capítulo, pero de verdad que hice lo mejor que pude. Oye, nadie puede rendir al máximo todo el tiempo. Feliz cumpleaños Ram y Rem. 0202. Ram. Sal de la mansión, Fel no te va a saltar encima. Me molesta, igual que a mi hermana mayor.